Roberto es doctor en biología y obtuvo su grado en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de España y es actualmente investigador de la Universidad de Valencia. Sus intereses rondan el comportamiento animal y las teorías de selección sexual. Es autor y coautor de numerosos artículos científicos y con sus trabajos ha recorrido numerosos países, por ejemplo Nicaragua, Ecuador, Madagascar y Malasia, entre otros. Pero sin embargo, además de su faceta de investigador, hoy nos mostrará su experiencia en la comunicación de la ciencia y la fotografía de la conservación. Inclusive ha ganado numerosos premios con esta función de fotografía. Actualmente él es escritor y fotógrafo de revistas como Métode y National Geographic de España. Hoy nos brindará su experiencia con la conferencia titulada La fotografía como herramienta en la búsqueda y la comunicación del conocimiento científico. Damos la bienvenida a Roberto. Hola, ¿me oís? Perfecto. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Nada, pues paso a compartir pantalla. Perfecto, nosotros te Vamos a avisamos ver. cuando se vea. Ok, vamos a ello. ¿Todo bien? Ya se me... A ver, se me debería de ver ya, ¿verdad? Ahí vemos. Tu pantalla. Vale, pues... Ahí está. ¿Está? Perfecto. Vale, pues cuando queráis empiezo. Escuchamos. Vale, pues nada, lo primero de todo, quería agradecer a la organización esta invitación y, bueno, yo creo que también de parte casi de la fotografía, ¿no? Por este trocito, este espacio tan especial que le dais. Agradecer también a la gente que aguantáis ahí hasta el final, sobre todo siendo un viernes. Y, bueno, decir simplemente que para mí además es bastante especial porque la organización no lo sabe, pero el Congreso Argentino de Herpetología fue el primer congreso al que asistí yo en mi carrera profesional científica hace ya 11 años en Buenos Aires, todavía era estudiante, o sea que con esto parece como que se cierra el círculo, ¿no? Para mí es muy especial estar aquí con todos, con vosotros y con vosotras, ¿no? Bueno, quería empezar la charla con esta fotografía que nada tiene que ver realmente con la herpetología y desde luego no es una fotografía, ¿no? Casi más bien lo que hace es justificar el que yo esté aquí con todos vosotros. La voy a utilizar un poco de excusa. Al final, bueno, yo creo que en el mundo científico para la vida de un investigador, yo creo que cuanto más tiempo estás en la carrera académica, te das cuenta que investigar es solo un trocito, pero que en realidad hay un montón de otras facetas, otros aspectos, otras herramientas en los que, bueno, el mundo científico no puede escapar de ellas, ¿no? Estamos hablando, bueno, pues primero de la burocracia, ¿no? Pero luego también hay otras facetas como la transferencia de información a estudiantes, la transferencia de información a otros colegas, el manejo de proyectos, el diseño experimental, skills como pueden ser el inglés, la estadística, etcétera, etcétera, ¿no? Y dentro de todas estas herramientas hay una que normalmente se ignora, que es la fotografía. Y yo por eso estoy hoy aquí para hablaros de ella, ¿no? Para intentaros acercar a la fotografía bueno, el mundo científico, ¿no? Que estéis un poquito más cerca y que gente que a lo mejor no la consideraba antes la pueda considerar. Y yo creo que puede ser una ventaja el empezar a considerarla porque realmente estamos en una era en la que lo audiovisual lo inunda absolutamente todo. Entonces, bueno, pues vamos a aprovecharnos de ello, ¿no? Y cuando hablamos del poder de la fotografía, al final es la manera que tengo de convenceros el día de hoy, ¿no? Convenceros un poco de eso, ¿no? Del poder que tiene la fotografía. Y cuando hablamos también del poder de la fotografía, bueno, no podemos ignorar esta imagen, ¿no? Que se llama Earthrise. Se tomó en los años 70, la tomó Billy Anders. Es un astronauta que estaba cartografiando la Luna en el Apolo 8 y, bueno, vieron a lo lejos aparecer la Tierra de una manera que, según las palabras de Billy Anders, pues le fascinó, ¿no? Entonces se pusieron a discutir un poco estos dos astronautas que estaban fotografiando la Luna con una película en blanco y negro, ¿no?
pásame el rollo a color, el otro le dijo que no era su misión, venga, pásamelo ya, y sacaron esta fotografía. Por cierto, tenéis este diálogo recreado con la conversación exacta en la página web de la NASA por si os da curiosidad, ¿no? Entonces, bueno, al final tomaron esta fotografía que se considera como una de las fotografías históricas en la historia de la humanidad y, desde luego, en la historia de la fotografía, ¿no? Obviamente. La revista Time la ha considerado como una de las 100 más importantes en el movimiento social y, desde luego, fue o es considerada como una de las impulsoras de los movimientos conservacionistas de la época, de los años 70. Nosotros estamos como muy acostumbrados a ver que normalmente lo que nos impacta es el fotoperiodismo, las imágenes que vienen de zonas de conflicto, pero si lo llamamos a lo nuestro, a la ciencia, a la conservación, también hay imágenes que han hecho historia, ¿no? Y yo creo que esta es una de ellas y refleja muy bien el poder que puede llegar a tener la fotografía. Pero bueno, no sin tantas sin tantas pretensiones realmente, yo desde hace muchos años me vi bastante entusiasmado, o bastante casi hipnotizado por el poder que tiene la fotografía. Y pensándolo un poco, realmente llegué a la conclusión de que uno de los saltos cualitativos que di fue aquí, en esto que os muestro ahora mismo. Hace ya, pues eso, 11 años, estaba en Nicaragua haciendo un inventariado de la fauna de allí y, bueno, aparte de darme cuenta lo sufrida que podía llegar a ser la ciencia en algunos lugares, ¿no? Me di cuenta también que los momentos que yo estaba viviendo tan especiales, que me estaban aportando tantos, me los quería llevar conmigo. Y la forma en la que me los podría llevar de una manera lo más veraz posible era a través de las imágenes. Yo quería volver a España y no depender únicamente de mis recuerdos, porque luego la memoria pues siempre traiciona, se pierden detalles. Entonces me di cuenta que si lo que quería era capturar esos momentos, yo necesitaba mejorar cualitativamente la calidad de mis fotografías. Ya os adelanto que, desde luego, en ese viaje no fue así. Yo utilizaba una cámara muy rudimentaria, una compacta, pequeña, de hace muchísimos años, desde luego con una calidad mucho peor que muchos de los móviles de hoy en día, ¿no? Pero bueno, sí que me dio cuenta sí que me sirvió, perdón, para darme cuenta de que realmente necesitaba mejorar mi calidad como fotógrafo a nivel egoísta incluso, ¿no? Para robar esos momentos y poder luego, una vez en mi casa, poder teletransportarme tanto en el tiempo como en el espacio a esos momentos que fueron para mí tan especiales. Y de esa manera empezó mi travesía como fotógrafo, en la que fui recorriendo diferentes lugares del mundo. También, obviamente, no tengo desdoblamiento de personalidad, por lo que también influye mi faceta como investigador, pero me fui moviendo por diferentes lugares en los que al final yo, una persona, por ejemplo, interesada en la comunicación animal, en la coloración, en los ornamentos para la selección sexual, pues obviamente quería retratar todo eso, ¿no? Y cuanto mejor lo hiciese, como digo, más fácil me iba a ser volver a esos momentos. Entonces fui mejorando, como os digo, mi técnica y, bueno, retratando diferentes especies que me iba encontrando. Pues, por ejemplo, aquí tenéis un camaleón pantera en Madagascar, o cómo no querer mejorar mi técnica para capturar toda la belleza y todo el potencial que tienen especies como esta, una Tropidolaemus wagleri en Malasia. Al final, yo no sabía si iba a volver a esos lugares o si voy a volver a ver estas especies. Por lo tanto, la única manera de asegurarme que siempre voy a tener ese recuerdo conmigo es a través de la fotografía, ¿no? Entonces, como digo, empecé a mejorar, empecé a tratar de saberle sacar el partido en diferentes ecosistemas, por ejemplo, desde desiertos, donde bueno, pues tienes que luchar contra el calor, contra la luz fuerte que hay, o incluso en ecosistemas muy húmedos, como a la derecha, que tenéis una clelia, de una fotografía que tomé hace no mucho en Perú, ¿no? Entonces, poco a poco, digamos que vas mejorando, vas buscando otras cosas, tu perfil como fotógrafo también va diversificando, el cuerpo te pide más y esa faceta, digamos, egoísta, entre comillas, ¿no? En la que yo buscaba echar fotografías para guardarme esos momentos, empezaba también a pedirme el tratar de conmover. Sí, Roberto, es tan alucinante la foto y el mouse, tu cursor del mouse está en el medio.
Ay, perdón, pues lo quito. Vale. Están bárbaros, por eso no valía la pena interrumpirte, perdón. Nada, no te preocupes. A lo que iba ahora mismo es lo que lo que trataba con mis imágenes también es, o lo que me empezaba a pedir mi diversificación como fotógrafo, era tratar también de conmover. Ya no solo la fotografía era para mí, sino que trataba de conmover al resto de personas a las que les enseñaba las fotografías, ¿no? Y una forma de hacerlo pues era a través, por ejemplo, de buscar puntos de vista un poco más artísticos, ¿no? Como en este caso una bolitoglosa en Ecuador, o buscar una sensación un poco más ruda. Supongo que habrá gente que esté ahí detrás que sabe reconocer perfectamente estas escamas, que van muy en consonancia, esa dureza con la especie que es la mítica laquesis, ¿no? La tan temida laquesis, la serpiente venenosa, bueno, tiene un montón de leyendas en muchos lugares de Latinoamérica, ¿no? Y sobre todo también el contextualizar estos animales dentro de un ecosistema, ¿no? Mostrarles como una pieza del engranaje que es muy necesaria para que todo funcione. Pero a medida que iba avanzando en mi camino como fotógrafo, yo creo que también empujado desde luego por mi faceta como investigador, empecé a sentir la necesidad de que estas fotografías no quedaran o no estuvieran en el limbo, no flotaran, no fueran solo una mera fotografía, sino que trataran de dar algún tipo de información o ayudaran a dar información al público en general o a la persona que viese la fotografía, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenéis un camaleón común, una fotografía que bueno, puede gustar más o menos, ¿no? Es una hembra de camaleón común tomada aquí en España, pero lo bonito de esta fotografía es la información que puede llevar anexa, y es que se trata de una población que todavía no ha sido descrita para la ciencia, de la que no se sabe nada. Además, es una población que está en una zona muy antropizada, que sufre mucha presión pues, por la construcción, por la deforestación, y que además es la que está más al norte de España, ¿no? Por lo tanto, es el vestir cada una de las imágenes, o si no cada una, intentar hacerlo a menudo, de una información, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenéis pues otra perspectiva, ¿no? A nivel conservacionista, mostrar cómo, por ejemplo, en Madagascar había especies que incluso algunas estaban en peligro de extinción o amenazadas, en las que cerca de sus poblaciones pasaban autos, ¿no? Eran zonas de paso para los coches y esto provocaba atropellos, o incluso el buscar esa faceta más artística para buscar o para explicar problemas de conservación. Todos sabemos que los geckos van por la noche a las zonas de luz bueno, se benefician de ello en muchas ocasiones, pero, por ejemplo, en esta historia en concreto, y aquí ya estoy dando algún dato, no tiene que ser siempre una historia a medio o largo plazo, sino que puede ser una historia que estés viendo en ese momento, pero eso alimenta aún más la imagen, ¿no? Y en este caso concreto, este gecko se había quedado atrapado en esta farolita en Madagascar, ¿no? Y aquí, si veis, ya juntamos una historia con además un componente artístico de la fotografía. No siempre la cara bonita, sino también mostrar la cara un poco más implacable, ¿no? de la presión humana sobre los animales. En este caso también, bueno, un camaleón pantera que, como veis, no tiene nada que ver con el del inicio, y es que en Madagascar hay veces que gente local los tiene en semilibertad para mostrárselo a los turistas, y esto puede hacer, digo en semilibertad porque no están en jaulas ni están en terrarios, pero los tienen al aire libre, pero al final en una zona que les restringe la posibilidad de termorregular adecuadamente o de tener una dieta diversa y nutrida, ¿no? Entonces puede ocasionar pues, que al final los camaleones sufran, ¿no? Y desde luego, algo que tenemos muy presente los que nos dedicamos o los que nos gusta mucho la herpetología, que es el conflicto serpiente-seres humanos, ¿no? Entonces, en realidad, en esta travesía, como decía al principio, fotográfica, empezamos a ver que primero quería esas imágenes para mí y a continuación lo que diversificó es hacia una perspectiva más artística y a tratar de llegar o a tratar de conmover a través de mis imágenes a las personas que lo vieran, ¿no? Pero bueno, en realidad sí estaréis diciendo, tampoco nos estás descubriendo la rueda, ¿no? Realmente el poder de las imágenes
ya viene casi heredado, el poder de las imágenes a través de la fotografía casi viene heredado de las ilustraciones más clásicas, ¿no? Donde expedicionarios, naturalistas, científicos, cuando bueno, iban a diferentes aventuras, la manera de mostrar a la gente que financiaba esas expediciones, al público en general, incluso para ellos, de cara a construir bueno, bases de datos enormes, ¿no? Era, bueno, pues ilustrar lo que iban viendo, ¿no? Esto, el propio Darwin, ¿no? Tantas descripciones que tiene en sus libros, estoy seguro que hubiera pagado unas cuantas libras de entonces por tener una una cámara fotográfica. Seguramente se hubiera ahorrado bastante tiempo. Y desde luego, muchos de nosotros, yo por lo menos pagaría una cantidad porque las cámaras hubieran sido mucho más comunes hace unas cuantas décadas. Y bueno, y si se puede aún más, ¿no? Porque realmente hubiera facilitado el tener evidencias gráficas de algunas especies de las que no se tienen imágenes o de las que se tienen muy poquitas, ¿no? Que y a día de hoy ya están extintas. Pero no solo genera información la fotografía describiendo lo que vemos, describiendo especies, describiendo comportamientos, lugares, sino también como un mero volvemos a lo mismo, como un engranaje, ¿no? de esta maquinaria tecnológica, a lo mejor, que utilizamos para llegar a unos resultados o unos experimentos. Puede ser desde, por ejemplo, su aplicación para los rayos X o incluso en diferentes campos como para estudiar la locomoción, ¿no? Veíamos el otro día en la charla de Marta cómo mediante, bueno, diferentes procedimientos visuales medían el movimiento y el salto de las ranas, ¿no? Bueno, aquí tenéis, por ejemplo, supongo que algunos conoceréis estas fotografías. Se trata del trabajo del investigador y fotógrafo Muybridge en 1872 y surgió a partir del gobernador entonces de California. Hizo una apuesta porque no se sabía si los caballos separaban las 4 extremidades del suelo, ¿no? El ser humano no es capaz de ver si estaba ocurriendo eso. Entonces contrataron a este fotógrafo para ver si podía inventar algo para solucionar esa apuesta. Y efectivamente, Muybridge inventó esta fotografía de alta velocidad que mostraba que efectivamente sí que podían separarlo, pero es que además esto inspiró, bueno, por ejemplo, a posteriori, la creación del cinematógrafo, y hoy en día se siguen utilizando este tipo de técnicas mucho más depuradas, obviamente, en algunos campos, pues para ver el movimiento de los animales, ¿no? No solo es que se mejore la fotografía o se haya mejorado la fotografía desde antaño, ¿no? Sino que también a día de hoy siguen apareciendo nuevas aplicaciones. Esto es un artículo que salió hace un par de años nada más en Methods in Ecology and Evolution, en el que se demuestra cómo a través de los drones, los cuales han revolucionado algunos campos de la biología, a través del uso de drones, por ejemplo, se puede contar con mucho más precisión el número de individuos, pues en este caso son de aves, pero hay otros artículos que hablan también de mamíferos, de cetáceos o incluso de tortugas, ¿no? Ok, seguramente los que estéis ahí me estáis diciendo, estáis pensando, algunos de vosotros, está muy bien, pero yo para mi campo no utilizo ilustraciones, no utilizo drones, no utilizo el sinfín de aplicaciones que puede tener la fotografía. De acuerdo. Y es por eso este bloque de la presentación en el que de hecho me quiero alargar un poquito más. Y es que es independientemente de nuestra posición académica, seamos investigadores principales, seamos estudiantes de máster, estudiantes de carrera, da igual, siempre le podemos sacar un poquito más de jugo a la fotografía. Y para justificarlo de nuevo os presento una portada que seguro que la mayoría conocéis. Es la portada, una de las icónicas de National Geographic, es Dian Fossey con los gorilas de montaña. Y es que en los años 70 Dian Fossey estaba realizando un proyecto de conservación con los gorilas de montaña en Ruanda y en Uganda. Estos gorilas estaban en un peligro crítico debido a la presión de la caza furtiva entonces, y Dian Fossey no conseguía expandir todo lo que ella quería o digamos, mejorar ese proyecto de conservación. Bueno, pues National Geographic envió al fotógrafo Bob Campbell a cubrir el proyecto y sacaron estas imágenes a la luz mediante esta portada,
bueno, se considera que fue la impulsora de que pocos meses después Dian Fossey recibiera una ingente cantidad de recursos, ya no solo económicos, sino logísticos, para expandir y mejorar este proyecto de conservación. Obviamente esto fue también en paralelo junto con, se le hizo una película, que seguro que hay muchos de los que estáis ahí que lo habéis visto, se hizo otras entrevistas, pero se considera que este fue el punto de partida para ello, ¿no? Entonces, realmente, vuelvo a la diapositiva de antes, vemos cómo en este caso la fotografía sirvió para crear una empatía entre Dian Fossey, su trabajo en una zona remota con los gorilas de montaña, y gente que estaba a kilómetros de distancia, miles de kilómetros de distancia, pero gente con capacidad para decidir, para financiar esos proyectos, ¿no? Digamos que la fotografía fue la impulsora de ese lazo de empatía. Y yo creo que más o menos ya veis por dónde voy, ¿no? Lo único que, claro, nosotros al final, esto es un congreso y que la mayoría de la gente que esté viendo esta charla estará diciendo sí, pero nosotros no trabajamos con gorilas, ¿no? Y es verdad, además, bueno, hay evidencias que nos dicen que mostramos una mayor empatía y una mayor compasión con animales que están más filogenéticamente cerca de nosotros. Es decir, es más fácil para nosotros empatizar y decidir acciones o cambios positivos de cara, por ejemplo, a un gorila de montaña, de cara a un lobo, de cara a un águila, que posiblemente si pensamos en Melanophryngiscus o pensamos en un crótalo. Es decir, sí, es verdad que tenemos un camino, digamos, un poco más largo, y porque además muchos de estos animales, los sapos, las serpientes, no solo es que estén más lejos filogenéticamente de nosotros, sino que los acompaña una leyenda negra, en muchos casos, de mitos, cuentos. Hoy en día incluso, ¿no? Nosotros aquí en España tenemos infinidad de historias sobre estos animales que lo que hacen es lastrar aún más el conocimiento que tiene la gente en general para ello, ¿no? Bueno, haciendo un poco de resumen, entonces estamos viendo que la fotografía puede generar información a través de describir lo que estamos, por ejemplo, especies, lugares, comportamientos, pero también puede servir de puente para acercar la comunidad científica con la sociedad. Y yo, desde mi experiencia personal, esta dualidad que tenía conmigo mismo, en la que, bueno, llevaba una vida como científico y aparte hacía trabajos fotográficos, me di cuenta que en realidad son dos herramientas que pueden ir juntas, ¿no? Que pueden ir de la mano y, como me iba a demostrar el tiempo, además complementarias y en beneficio para mi carrera, ¿no? Y si hablamos de saltos cualitativos, os puedo decir que este fue uno. Al principio en Nicaragua fue un cambio de perspectiva de cómo sentía la fotografía hacia mí, pero en este caso es cómo sentía la fotografía hacia el resto del público en general. Y es que en 2015 gané el premio absoluto de la British Ecological Society, y esto hizo que pues diferentes medios, tanto nacionales como internacionales, se hicieran eco de la noticia y se interesaran por mi trabajo. Estamos hablando de la CNN, de Guardian, de Telegraph, la BBC, y, bueno, radios, televisión, etcétera, ¿no? Me di cuenta que para mí fue bastante chocante cómo a través de una fotografía se podía llegar a tanta gente. No solo podía hablar del concurso en sí, de la imagen, sino que podía hablar de lo que yo estaba haciendo y podía hablar de los reptiles, porque claro, mucha gente me preguntaba por qué hacía fotos a reptiles, ¿no? De alguna manera incluso les podía devolver todo el placer que siento yo cuando trabajo con estos animales, podía de alguna manera devolverles ese favor, ¿no? En este punto es cuando me di cuenta que si la ciencia, o a través de mis publicaciones como científico, llegaba a un público muy determinado, si a la ciencia le sumaba la fotografía, llegaba aún mucho más lejos. Y durante todo este tiempo, a partir del 2015, intenté profesionalizar esta parte fotográfica y básicamente me he dado cuenta que, al menos en mi forma de trabajar, mi flujo de trabajo se basa en tres pilares. El primero son las publicaciones, tanto dentro como fuera de la academia. Por ejemplo, las publicaciones, bueno, yo creo que es bastante obvio, ¿no? Sobre todo, pues, cuando tratamos, por ejemplo,
publicaciones de tipo de historia natural, comportamiento, bueno, pues siempre sirven o son muy útiles el tomar fotografías de lo que está ocurriendo. Estas fotografías son de hace ya muchos años, tienen una calidad técnica bastante regulera, para seros sincero, pero funcionan para lo que yo quería, que era para mostrar algo, ¿no? Al final tenéis que tener en cuenta que tiene que haber un equilibrio entre contenido y continente. Contenido siempre más importante. Si no hay contenido, el continente, sobre todo en el mundo científico, va a perder o no va a tener tanto sentido. Pero cuando ese contenido nosotros además le añadimos un continente atractivo, aunque se trate de historia natural o aunque se trate de describir un comportamiento, bueno, pues siempre va a ser mucho más impactante y, cómo no, para la persona que lo ve, también más agradable, ¿no? Es decir, nosotros somos lectores y aunque estemos leyendo un comportamiento, un paper, siempre se agradece unos gráficos chulos, una imagen bonita, siempre lo vamos a agradecer. Y en realidad, a día de hoy, todo el mundo tiene un móvil en el bolsillo, ¿no? Estas fotos que os enseñaba antes tienen muchos años y son relativamente, como decía, bueno, una calidad técnica justa, pero hoy en día tenemos móviles con una calidad, bueno, que no está nada mal, ¿no? Y muchas veces lo único que marca esa diferencia es el cambiar la mentalidad, de decir, voy a sacar el móvil y he hecho una foto. ¿Por qué? Porque muchas veces ni siquiera sabemos en ese momento el valor que puede llegar a tener la fotografía. Y esto, por ejemplo, me pasó en el caso de estas fotografías que veis a la izquierda, el Lioleamus Chehuachekenk, que por cierto es un libro, bueno, es un libro sobre Lioleamus que saldrá próximamente. Agradezco a los autores que de forma inédita me hayan dejado mostrar esta lámina. Es, bueno, para mostraros cómo estas fotografías, cuando la tomé hace ya bastantes años también, no tenía claro el valor que podrían llegar a tener, ¿no? Y es que años después me di cuenta que realmente no había casi fotografías de esta especie. Bueno, para borrar siempre hay tiempo, echemos fotos que luego nunca se sabe hasta dónde pueden llegar, ¿no? Tenéis a la derecha también, no solo para libros, para volúmenes especiales. Hace poco, hace apenas unas semanas, publicamos Pau Carazo y yo un capítulo especial hablando de la selección sexual. Y cómo no, cuando hablas de la ornamentación que tienen los machos, bueno, pues una manera atractiva, ¿no?, de explicarlo. Yo puedo utilizar 5 párrafos para explicar algo, pero puede ser interesante y se agradece cuando eres el lector que te lo muestren de lo que estás hablando a través de unas fotografías, ¿no? Y saliendo de los papers, hay otro tipo de publicaciones dentro del mundo científico que nos pueden beneficiar. Y estamos hablando, por ejemplo, del caso de las portadas de las revistas, ¿no? Aquí tenéis otro ejemplo de una fotografía que yo no sabía la importancia que tenía cuando la tomé. Hablo de la portada que veis de Global Ecology and Biogeography, salió un Lioleamus sinacayali. Y bueno, entonces no sabía tampoco que casi no había fotografías. Y de hecho, veis que la fotografía técnicamente es bastante regulera. Ya os digo que la tomé, se publicó en el 2017, pero la tomé mucho antes. Lo que pasa es que lo especial que tenía esta especie, valga la redundancia, hizo que los editores se decidieran a publicarla. De hecho, la publicaron gratuitamente porque esta revista cobra por tener en portada fotografías. Y aquí hago un inciso. Aquí me sale más la vena del fotógrafo, ¿no? Si alguien tiene que pagar por una fotografía, que sea la persona o la entidad que se va a lucrar de ello. Esto que hay en algunas revistas científicas en las que tienes que pagar hasta $1.200, $1.300 o euros por tener tu portada en la revista, bueno, me parece bastante ofensivo. Esto es bastante peculiar cuando lo dice un investigador, que estamos casi acostumbrados a pagar por publicar nuestros trabajos, ¿no? Pero por lo menos, ya que estamos construyendo un camino dentro de la fotografía y la ciencia, todavía tenemos capacidad de respuesta para que lo tengamos en cuenta, ¿no? Detrás de la fotografía hay mucho trabajo y desde luego no hay que regalar el trabajo y ni mucho menos pagar por él, ¿no? Bueno, ya veis cómo va cambiando la calidad técnica. Estas son dos portadas que publiqué en junio, en julio hace unos meses de este mismo año, de nuevo gratuitamente, obviamente, no pagué nada. Pero bueno, el mejorar esa fotografía empieza o puede hacer que los editores de la propia revista se interesen y quieran ponerlo de portada, ¿no? Incluso las grandes revistas como Science, aquí un artículo que salió publicado el año pasado
Seguro que muchas de las personas que estáis ahí detrás os suena. Bueno, esta es una fotografía tomada por el gran Benzemate, uno de los mejores fotógrafos de naturaleza del mundo, y venía a ilustrar cómo, bueno, el artículo hablaba de la ictiomicosis, cómo podría afectar indirectamente a las serpientes por su impacto en las poblaciones de anfibios. Y, bueno, pues Science puso esta portada, ¿no? Porque al final lo que quieren todas las revistas es atraer la atención del público y de la comunidad científica. Y una manera de hacerlo es a través de fotografías impactantes y buenas. ¿Y esto cómo nos puede repercutir? Bueno, pues empieza a haber evidencias que dicen que esto, una mayor atracción al público y a la comunidad científica, y esto parece relativamente lógico, ¿no? Puede hacer que más gente vaya a tu artículo, que más gente conozca tu artículo, que más gente comparta tu artículo y por lo tanto se traduzca, por ejemplo, en un mayor número de citas. Ok, vale, pues estábamos con la comunidad científica y vamos a pasar ahora a publicaciones fuera de la academia. Y es que aquí os he puesto algunos ejemplos de mis publicaciones. He puesto ejemplos de mis publicaciones para que nadie se enfade y me estoy tirando piedras sobre mi propio tejado. Y es que cuando hacemos publicaciones científicas, esto va dirigido a un público muy concreto. Ni siquiera casi a la comunidad científica, sino casi a la gente de nuestro campo, ¿no? Yo estoy seguro que los que estáis ahí, alguna vez algún amigo, algún familiar os ha dicho, me dejas un artículo de estos que has publicado para leerlo, y al dejárselo ha dicho, no me vuelvas a dar más porque es que no entiendo absolutamente nada, ¿no? Entonces nosotros, o al menos yo lo pienso así, esto también es debatible, nosotros como científicos y como científicas tenemos una responsabilidad casi moral en la que debemos de algún modo trabajar por ese conocimiento que tenemos, trasladarlo al público en general, ¿no? Porque al fin y al cabo es totalmente necesario. Al final esa sociedad es la que va a decidir a través de medidas políticas y sociales si se invierte más o menos en ciencia, cómo está el sistema científico, etcétera, 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 ¿no? Entonces, una manera de hacerlo, una manera de acercarse al público, por ejemplo, puede ser a través de la fotografía. Y os pongo este ejemplo que me pareció bastante curioso. Es un artículo que salió publicado creo que hace una semana y media. Se trata de la revista Investigación y Ciencia, que es la edición española de Scientific American. Bueno, pues me contactaron hace unos meses para que directamente, preguntándome por mis fotografías, utilizara mis fotografías para contar lo que yo estaba haciendo en mi campo científico, ¿no? Bueno, pues fijaros cómo de repente la fotografía atrae a un medio tan potente para hablar de mi campo, ¿no? Hablamos también, si hablamos de medios potentes, National Geographic. Esta publicación es reciente, de ayer mismo. Fijaros, bueno, habla sobre diferentes, trato diferentes datos sobre el movimiento de la lengua de las serpientes. Fijaros cómo National Geographic reclama, ¿no? Utiliza el reclamo de la fotografía para que te metas dentro de la historia a leer el artículo. Y luego porque hay ocasiones en las que no sabemos dónde va a acabar ese artículo, ¿no? Esto es un caso bastante peculiar. En pleno confinamiento aquí en España me dieron un aviso de una serpiente albina que había aparecido muerta de una manera bastante peculiar. Bueno, era una serpiente albina de casi 1,80 m que había digerido 2 gazapos, y debe ser que mientras se los tragaba, ya sean los padres o los propios gazapos, dieron gravedad a la serpiente. Debido al estrés, lo intentó regurgitar y, de hecho, debido a estas heridas que tenía, no pudo hacerlo correctamente, se le quedó atrapado y murió. Bueno, esto a nivel científico e historia natural es bastante interesante, porque si ya es difícil encontrar ejemplares adultos albinos o ejemplares adultos que han muerto en estas condiciones, juntarlo todo en un compendio era bastante interesante, ¿no? Yo hice una publicación científica sobre esto, pero además National Geographic se vio interesado seguramente también por estas fotografías para contar la historia. Luego, de nuevo, si volvéis al esquema que tenía antes, no solo llegamos al público a esa parte, a esa comunidad científica, sino que una vez más expandimos, ¿no? Este es otro medio con el que trabajo, Métode, en el que en todos los números publico a través de mi fotografía un artículo en el que hablo de diferentes datos sobre naturaleza, ciencia y fotografía, ¿no? Bueno, como veis, además, no pierdo oportunidad para intentar quitar ese lastre que tienen las serpientes y hablar sobre ellas.
Desde luego, esto casi a nivel general, a nivel sociedad, pero dentro de esa sociedad hay diferentes grupos que pueden también beneficiarnos en cierto modo, ¿no? Y uno de esos grupos es el periodismo o los medios, ¿no? Hoy en día es tan brillante la ciencia o hay tal nivel en la ciencia que dos artículos que son sobresalientes, el hecho de que uno de ellos vaya acompañado por una fotografía interesante o potente puede hacer que el editor de un medio como The Guardian o como The Telegraph o la BBC, perdón, decida quedarse con ese artículo, ¿no? Entonces, no perdamos de vista cómo la fotografía puede llegar a marcar la diferencia. Al final, buena ciencia se hace en muchos lugares, pero el acompañarlo con esta serie de skills, bueno, pues nos puede mejorar la vida, ¿no? Pasamos a la segunda pata del taburete, que son las redes sociales, y es que nos guste más o menos, porque yo creo que muchos de nosotros tenemos una relación de amor-odio con ellas, ¿no? Las redes sociales han venido para quedarse. Busqué algo de información sobre el uso de redes sociales en Argentina y se ve como lo tenéis a la derecha abajo, el 79,3% de la población utilizan las redes sociales, ¿no? Utilizan YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Es un medio más para expandir el trabajo que tenemos entre manos, ¿no? Y os pongo este caso que ocurrió hace apenas unos días, que me parece bastante ilustrativo de lo que estoy hablando. Mi colega Simon Beckens está haciendo trabajo de campo en Sudáfrica y como en otras ocasiones, bueno, puso un tuit, esto es Twitter, puso un tuit de lo que estaba haciendo y desde luego ayudado por el aspecto de estos lagartos, que es una maravilla, el tuit se hizo viral y bueno, tiene más de 5.000 likes y más de 600 retweets. Yo supongo que habrá gente detrás del ordenador que esté diciendo, bueno, ¿y a mí qué más me da que tenga 5.000 likes? Eso a mí, yo no me gusta Twitter, no me dan igual los likes. Es respetable, pero no perdamos de vista una dimensión que hay veces que se nos olvida. Y es que dentro de esas 5.000 personas puede haber gente con capacidad de decisión o que pueda mejorar nuestro trabajo. Y no estoy diciendo que siempre vaya a pasar, pero estoy diciendo que puede pasar. Dentro de esas 5.000 personas, con que haya una sola persona que quiera, por ejemplo, apoyar de alguna manera el trabajo de Simon, ya sea económicamente, logísticamente, una estación biológica en Sudáfrica o una persona, por ejemplo, que esto sí que ha ocurrido muchas veces, que ve un post como estos y dice, oye, pues yo conozco una población en no sé qué punto y que era desconocida para la ciencia, ¿no? No perdamos de vista el poder que puede llegar a tener la fotografía unida con las redes sociales, ¿no? O ya no solo para mostrar nuestro trabajo de campo, sino para también Twitter, por ejemplo, se utiliza mucho para presentar nuestros últimos hallazgos. Bueno, publico un artículo y lo pongo en Twitter para que la gente lo conozca. Obviamente, en este caso, por ejemplo, a mí me parece muy acertado el utilizar una fotografía de un sapo tan espectacular como son estos Melanophreninscus, puede hacer también que la gente se vea, digamos, atraído por ello, sienta esa empatía y pueda meterse en esa publicación a verlo, ¿no? Y desde luego no solo Twitter, Instagram también es mucho más orientado a imágenes, pero yo, por ejemplo, en Instagram bueno, tengo un apartadito en el que hablo de las publicaciones científicas y es buscarle el espacio. Y esto, una vez más, hay evidencias que dicen que repercuten positivamente tanto en tasas de citaciones como en clics de cuánta gente va a ver tu artículo, etcétera, ¿no? Y ya voy acabando. La tercera pata del taburete es lo que yo llamo comunicación oral, ¿no? Y esto es una amalgama de diferentes opciones en las que os voy a dar un par nada más. Por ejemplo, los congresos. Bueno, aquí tenemos a Pascual López, es un investigador de la Universidad de Valencia con el que colaboro. Hace apenas lo mismo, un par de semanas estuvo en un congreso de conservación del águila perdicera, un águila que está amenazada en Europa. Y bueno, pues obviamente siempre se pueden presentar los datos a través de gráficos, pero cuando estás hablando de la conservación de una especie y de una problemática asociada, por ejemplo, a electrocuciones, es mucho más fácil empatizar cuando ves imágenes
que te llevan directamente al lugar, que te muestran realmente lo que está ocurriendo, ¿no? Además, en congresos como estos, donde no solo había comunidad científica, sino también había diputados y dirigentes con capacidad de tomar medidas políticas. Congresos, divulgación en eventos varios, charlas en museos, los webinars, que cada vez son más comunes, ¿no? Y quería contaros, ya para acabar, una historia que digamos que lo reúne todo, ¿no? Es una historia que no tiene que ver con la herpetología, porque el sujeto no es ni un reptil ni un anfibio, pero que os quería hablar de ello. Durante el confinamiento, aquí en España, hubo unas medidas muy restrictivas, en las que directamente no podíamos salir de nuestras ciudades, casi ni de nuestro pueblo. Entonces, yo quería, obviamente, seguir tomando fotos y me dirigí a algunos ecosistemas o pensé cómo podría salirme de mi zona de confort y probar ecosistemas donde yo no había estado, donde yo no tenía experiencia, ¿no? Entonces, bueno, me acerqué al de cuevas, porque aquí en la comunidad valenciana hay muchas cuevas muy interesantes con muchas especies endémicas. Me empecé a dar cuenta de cuán espectaculares eran estos ecosistemas, lo ignorados que estaban para muchos de nosotros, incluso al menos para mí, que estoy en pleno contacto muchas veces con la naturaleza. Yo no tenía en mi cabeza este tipo de ecosistemas. Me empecé a empapar de la problemática que había asociada a estos ecosistemas, la gran diversidad que había y lo maltratados que estaban estos ecosistemas en muchos lugares. Y la columna vertebral de todo este proyecto era este insecto. Este insecto se llama Valenciolenda fada foresta, es una chinche de apenas 3 milímetros, que cuando yo la vi en la cueva la primera vez, se había descrito 2 semanas antes. Esto es de este mismo año, a principios de este año, ¿no? A mí me fascinó esta especie, es un insecto cavernícola, que no ve, del que no se sabía prácticamente nada, pero que a mí desde luego me cautivó, ¿no? Y decidí ponerme en marcha el proyecto fotográfico, intentar hacer las máximas fotografías posibles, de reunir información. Además, contacté con el grupo investigador a cargo, ¿no?, de este descubrimiento y me dijeron que no había prácticamente información porque es una especie muy difícil de encontrar, sobre todo los adultos. Se habían encontrado como 12 adultos en 15 años. No se sabía prácticamente nada y yo, como soy un poco entre apasionado y cabezota, me decidí, pues básicamente ir una y otra vez hasta que encontrase pues diferentes pruebas que pudiera, digamos, con mi trabajo fotográfico ayudar, ¿no?, a generar información. Y así fue como empezó a funcionar el proyecto, ¿no? Veis aquí estas ninfas de las que prácticamente no se sabía absolutamente nada. Se pensaba cómo podían comer, había hipótesis de cómo podían comer, pero hasta estas fotos no había pruebas reales de cómo comían. Si pudieseis ampliar la fotografía, veríais cómo estas ninfas están rompiendo este pequeño esqueje para absorber la savia del interior. Y además, por ejemplo, estas imágenes mostraron que la cera típica de los machos de estas especies también la pueden producir las ninfas, algo que no se sabía y que los investigadores, cuando vieron estas fotografías, se sorprendieron mucho y de hecho reformularon un paper que estaban haciendo hace apenas unas semanas, ¿no? Cuando hablo de esta cera, estas tienen solo los machos, que se creía que solamente tenían los machos. También se pensaba que obviamente podían ser depredados por otros habitantes de cuevas, pero no había pruebas de ello. Bueno, empecé a sacar fotografías de cómo se podían ver depredadas también por estas arañas, ¿no? La verdad es que de todas las veces que he ido muchas, solamente he encontrado estas dos pruebas, pero bueno, ya empiezas a generar información y una serie de fotografías que las tengo mucho cariño, que son las primeras fotografías disponibles de hembras, ¿no? Se habían encontrado machos, se había encontrado alguna hembra, pero ni siquiera las hembras se habían incluido en la descripción original de la especie. Y no había fotografías, obviamente. Bueno, pues estas son las primeras fotos de hembras disponibles y se ve perfectamente cómo las hembras, de hecho, no tienen esos pelitos, ¿no?, esa secreción cerosa, por lo que podría esta secreción ir asociada a algún tipo de función sexual. Entonces, vemos cómo el trabajo fotográfico empezó a generar información, pero además sirvió para conectar esta especie
bueno, se había hecho eco una pequeña parte de la comunidad científica, los bioespeleólogos, dentro del campo, ¿no? Y se vio a través de estas fotografías medios tan interesantes y tan potentes como National Geographic o Ventode, se hicieron eco y quisieron saber más. Hace poco, de hecho, me llamaron de una radio también para hablar de ello. En una semana y media saldrá algo que no os puedo comentar, pero que también tiene que ver con esto, ¿no? Por lo tanto, un proyecto fotográfico que salió de manera casi individual, al final se convirtió en una colaboración con el propio equipo de investigadores, ha servido para generar conocimiento y, desde luego, ha servido para sacar a esta especie fuera de las cuevas para que la gente lo conozca, ¿no? Entonces, por recapitular, hemos visto cómo la fotografía puede ayudar en las publicaciones, tanto dentro como fuera de la academia. No dejéis nunca de compartir fotos a través de las redes sociales de vuestro trabajo, porque va a facilitar mucho el que la gente se sienta atraída a lo que estáis haciendo y, desde luego, en la comunicación oral, ¿no? Y nada, para terminar, simplemente deciros que, somos investigadores, científicos y científicas que muchas veces somos testigos de algunas situaciones, eventos, especies que la mayor parte de la sociedad nunca ha visto ni verá jamás, ¿no? Y tenemos una responsabilidad de llevárselo a ellos, de facilitarles el que ellos puedan ser partícipes de todo lo que vemos. Y fotografía es uno de los mejores medios para conseguirlo. Y nada, simplemente deciros que cualquier persona que esté ahí detrás, que crea que tiene un proyecto interesante en el que la fotografía puede funcionar, puede serle útil. Si tiene cualquier duda, yo estoy abierto a colaboraciones, estoy encantado de ayudar. Entonces no tenéis nada más que escribirme, y si queréis también saber sobre mi vida como investigador, mi otra faceta, podéis tener más información en mi página web. Muchas gracias. Gracias Roberto. Una muy buena forma de finalizar el congreso con una charla bastante amena. Vamos a ver si hay algunas preguntas de la audiencia. Yo te voy preguntando algo por ahí más personal. ¿De qué te sentís más orgulloso en tus imágenes? ¿Cuando logras una buena calidad, digamos, en foco, iluminación, o cuando logras encontrar una especie rara o contar algo, digamos, a nivel personal? ¿Qué te hace sentir más orgulloso de las imágenes? Pues mira, sí, esta pregunta es muy interesante porque realmente yo creo que ha evolucionado en mí este sentimiento, igual que yo creo que como investigadores al principio buscamos unas cosas, luego empezamos a evolucionar y buscamos otras. Con esto es un poco igual. Yo creo que en un principio lo que buscas es lo que comentaba, ¿no? Tratar de esa realidad, describirla lo mejor posible, y para eso es, cuanto mejor sea esa calidad de la imagen, cuanto mejor lo consigas, más veraz va a ser, ¿no? Entonces, al principio lo que buscas es mucha calidad, un componente muy estético, pero cuando empiezas a dominar ya eso y empiezas a llegar a un cierto nivel en el que ya eso lo tienes, no te cuesta tanto, empiezas a buscar algo más, que es, al menos hoy en día, claro, no te puedes despegar del todo de ese componente técnico, pero a mí lo que me gusta, lo que de hecho es en lo que ahora más me llena, es en trabajos de fotografía ligados a la conservación, ya sea a proyectos científicos o que muestren diferentes situaciones problemáticas a nivel medioambiental, especies en peligro de extinción, etcétera, ¿no? A mí ahora mismo lo que me llena mucho más es eso. De hecho, yo como consumidor de fotografías me llena mucho más la historia que tiene detrás de la foto que la propia foto en sí. Gracias. Sí, esperamos que a partir de esta charla el concurso de fotos del año que viene explote la cantidad de fotografías de los herpetólogos de Argentina. ¿Alguna pregunta? Acá hay una pregunta en la sala. Hola, Roberto. Hola. ¿Cómo va? Mirá, en realidad se me ocurren 1500 preguntas, pero bueno, me quedé con 3 que están relacionadas. Son preguntas técnicas, ¿sí? Sí. Bien. No, te quería preguntar un poco la resolución mínima con la que trabajás, cuestiones como el DPI, a partir de qué
pues hablabas como de una evolución en tu tratamiento de la fotografía, como en qué nivel estás trabajando ahora como para considerar una foto válida. Supongo que trabajarás en RAW, entonces preguntarte también qué procesamiento le haces a la imagen después. Digamos, en esta cuestión de que si la fotografía es natural, cuánto se altera, cuánto no, interpretación del balance de blanco, color, y después un poco en la previa de las fotos, si haces alteración de la escena, a nivel de la puesta, preparación de luces, si limpias la escena, cómo encaras la cuestión. Vale, pregunta que te la respondo todo en conjunto, ¿vale? En cuanto a la calidad de las imágenes, yo creo que muchas veces nos obsesionamos por la resolución de las imágenes, pero muchas veces esa resolución viene acompañada a que una resolución muy amplia es casi para imprimir una fotografía y ponerlo en la fachada de un edificio, ¿no? Y yo creo que la mayoría de los casos nosotros no lo hacemos. Yo tengo colegas con equipos muy buenos, con una resolución muy buena, que hacen fotografías bastante regulares, y tengo colegas con equipos un poco más, digamos, más humildes, con una resolución mucho menor, pero que consiguen fotografías muy potentes. Y realmente para la mayoría del uso que le vamos a dar en redes sociales, para presentaciones, podemos estar hablando de que con una resolución de 72 nos funcionaría perfectamente. De hecho, estas fotos que estáis viendo ahora mismo originalmente tienen 300, normalmente tienen 300, pero yo para las presentaciones y demás utilizo 72 y funcionan perfectamente. Incluso en algunas páginas web o en redes sociales, si las subes a mucha calidad, te va a hacer una transformación la propia red o la propia web y va a ser incluso peor, ¿no? Me decías también, ¿cuál era la segunda pregunta? Bueno. Me imagino que trabajarás con formato RAW. Ah, sí, vale, sí, perdón. Efectivamente, cuando hablamos del procesamiento de las imágenes, 3/4 de lo mismo. Yo lo que intento, bueno, yo trabajo en RAW y luego el revelado lo hago a través de cámara RAW asociada a Photoshop. Normalmente lo que se hace en fotografía de naturaleza es los parámetros que puedes variar un poco, es como en un revelado clásico, que es la exposición, saturación, contraste, darle un poco de nitidez o quitársela, etcétera, etcétera. Lo que no se permite, por ejemplo, es el añadir o borrar diferentes, bueno, algo que aparezca en tu fotografía, este bicho o esta rana, ¿no? Por ejemplo, ponerle el color azul si era verde y cosas así. Bueno, a ver, cada uno puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero yo al menos es mi flujo de trabajo, porque también bueno, pues al final funciona a veces pensando en dónde puede llegar esa fotografía, y en National Geographic, por ejemplo, no te permiten si tienen mucha variación y en concursos tampoco, ¿no? Y referente a en la escena, inevitablemente nosotros al final alteramos la escena en el momento en el que estamos ahí, ¿no? En el momento en el que tú echas esa fotografía al animal, muchas veces, pues ya en cierto modo podemos alterar lo que esté haciendo, ¿no? Por ejemplo, hay casos en el que yo he estado con dendrobátidos que están cantando, tú estás echando la foto con el flash, porque normalmente para el caso de reptiles y anfibios el uso de un flash externo viene muy bien. Les echas fotos y le da igual. Para otros animales sí que hay que tener un poco más de cuidado, porque sí que les puede afectar a los mamíferos, a las aves, se sienten más inseguros y pueden parar el comportamiento que estén haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que lo interesante también es estudiar mucho, saber a qué le vas a echar fotos, y de ahí, bueno, comportarte de una manera u otra, porque al final, si tú modificas un comportamiento, el primer perjudicado vas a ser tú, porque no vas a poder hacerte eco de ese comportamiento, ¿no? Muchas gracias. Nada, a ti. Bueno, hay una pregunta de Marcelo Bonino. Ajá. Hola, Sebastián. Sí. Nada, bueno, independientemente, no sé si usas Nikon, Canon, pero ¿cuáles son los lentes que vos considerás en tu trabajo de campo que no pueden faltar? No sé, algún macro, algún 50 milímetros. ¿Qué lentes son tus preferidos?
Sí, yo no me gusta hablar, por ejemplo, de marcas, porque como dices, ¿no? Porque en realidad, lo primero, no me pagan, ¿no? Entonces, hasta que no me paguen, no les voy a hacer publicidad. Perfecto. Pero lo segundo es que en realidad, casi con cualquier marca puedes hacer fotografías muy buenas. Lo que pregunta sobre las lentes, efectivamente, yo creo que una lente que en mi equipo no puede faltar nunca, sobre todo cuando hablamos de herpetos, son los macros. El macro 100 yo creo que es fundamental porque nos acerca mucho a lo que tenemos, ¿no? a nuestros animales. Otra lente que me gusta mucho es los grandes angular, un gran angular, hay diferentes tipos y eso te permite además situar a tu animal dentro del contexto, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, que lo que buscas es un retrato a la rana, ¿no? Mostrar esa cara, ese gesto que tiene, sino también situarlo dentro de un contexto. Y por último, una lente que he conocido hace relativamente poco porque es muy, muy antigua y es bastante complicada de utilizar, es el MP65, que es con el que tomé fotografías a estas ninfas que os he mostrado antes. Tener en cuenta que estamos hablando de animales de 1 o 2 milímetros, las ninfas. Entonces, prácticamente casi ningún objetivo, por no decir que únicamente este y uno más, yo creo, permite acercarse tanto como para echar fotos un poco de buena calidad, ¿no? Entonces, esta también la verdad es que me ha gustado mucho. Sí, el MP65 tuve la suerte de usarlo y la verdad que es alucinante y es un bicho raro, realmente. Bueno, Sí, es un bicho raro, sí, sí. y difícil, sí, difícil de usar por el tema de la luz, el foco, que tenés que moverte vos, es increíble. Bueno, gracias, Eso la es. verdad que bastante clara la respuesta, muchísimas gracias. Buenísimo. Nada, a ti. Gracias. Bueno, con esto damos por concluida la conferencia. Te agradecemos mucho, Roberto. Un aplauso. Nada, a vosotros.